Iniciar la grabación. Marcela no me acordó, pero sí me acordé yo. Entonces, empecemos. Tranquila, tranquila. Ya acabo de empezar a grabar pantalla. ¿Qué vamos a ver acá? Concepto de corriente, ¿sí? Concepto de tensión, de potencia, la ley de Ohm, ¿sí? Que vincula la resistencia con la corriente y es la ley más básica de la electricidad con la tensión. ¿Listo? La potencia, que es la ley de Watt, que relaciona entonces la potencia, la corriente y la tensión, no confundir, ¿sí? Son muy parecidas, pero son diferentes. Israel, buenas noches. Vamos a ver conexión de circuitos, serie paralelo, mixto, electromagnetismo, de ahí vamos a hacer talleres también de conexión de circuitos, dispositivos electromagnéticos, concepto de cortocircuito, concepto de sobrecarga. Vamos a ver todo el tratamiento matemático de corriente alterna con fasores. Eso lo vemos con fasores. Y vamos a ver que podemos utilizar aplicaciones desde el celular para calculadoras eléctricas que nos hagan todas estas cuentas, nos apliquen toda esta matemática, pero sí necesitamos saber el concepto, qué le vamos a meter a la calculadora y cómo operar esa calculadora. ¿Listo? Eso lo vamos a ver al final. Empecemos con el concepto de corriente. Miren, muchachos, básicamente la corriente es un flujo, así como el agua, de electrones con carga negativa, por eso hago el negativo, ¿a través de qué? De la sección transversal de un conductor. Esto es un conductor y la forma en que se comporta exactamente como un fluido. Y si es un fluido, ¿sí? Pues le podemos aplicar las mismas fórmulas, los mismos conceptos que a un fluido de agua, un fluido de gas, un fluido hidráulico, etcétera. ¿Sí? Entonces, siempre tengan en cuenta que la corriente es el fluido de desplazamiento de electrones a través del cuerpo de un conductor. ¿Cuál conductor? Ah, puede ser el cable de cobre, aluminio, el aire también se puede convertir en un conductor, ¿sí? Un metal es conductor también. Entonces, esa es la corriente. Ahí, señor, ya llevan añitos, sí. La GIS, de que habla el compañero, es las subestaciones aisladas a gas, SF6, ¿listo? Gas Insulation Substation, ¿listo? Eso es lo que quiere decir GIS, que nos permite a nosotros, y de hecho, ojo que lo que hace la GIS es aislar, ¿listo? Y cuando aísla, nos permite acercar los conductores de alta tensión un poco más cerca, lo podemos meter dentro de un tubo y ese tubo tiene gas y por eso podemos acercar y hacer más pequeñas las subestaciones. En Colombia no son eh, no se han aplicado mucho. Creo que en Bogotá hay una que otra subestación por venir de Bogotá, creo que es en GIS, no estoy seguro, pero se utiliza más que todo para las ciudades donde el metro cuadrado es muy caro y hacer una subestación grande, pues va a costar mucho, ¿sí? Entonces, pero no, el GIS, el gas, precisamente insulation quiere decir aislamiento, es subestaciones aisladas a gas para poder acercar más los conductores y no se nos vayan tantos metros cuadrados construyendo la subestación. De hecho, pueden ser bajo techo o al aire libre. Pero aquí estamos con corriente y la corriente solamente fluye cuando yo tengo un cuerpo negativo cargado con cargas negativas, es decir, con muchos electrones, y cuando tengo muchos al otro lado, en la otra punta, ¿sí? Una carga positiva. Y eso es como
como cuando uno se va a lavar las manos, ¿no? Que abre aquí la válvula, ¿sí? De la llave y solamente cuando fluye, cuando yo abro la válvula, pues está fluyendo corriente. La válvula representa el interruptor, ¿sí? Y aunque si yo tengo cerrada la válvula, hay una presión a punto de salir, ¿sí? Pues no fluye corriente hasta que no se abra la válvula, hasta que yo no opere el interruptor. Entonces miren cómo empezamos a hacer una analogía con los circuitos hidráulicos. Lo mismo podría ser con el burrito, el burro, ¿sí? Me disculpan los dibujos, ¿sí? Con la carga de café, ¿listo? El burrito es la instalación eléctrica, la carga de café pues es prácticamente lo que pesa, la corriente, el equipo encendido, ¿sí? La nevera, la licuadora. Esa es la carga y por eso a la corriente también le llamamos carga. Bien. El burro que nos proporciona la fuerza, ¿cierto? Y a la fuerza yo la puedo representar en un circuito eléctrico como la tensión. Ojo, no vamos a hablar aquí de voltaje y tratar de, o sí vamos a hablar, pero tratar de no confundir la unidad de medida que es el voltaje o el voltio con la tensión. Así se representen con la misma letra V. mm, una cosa es la unidad de medida, sino que nosotros nos hemos quedado en decir voltaje para representar la tensión eléctrica. ¿Listo? O la diferencia de potencial también es tensión. ¿Listo? Representando un fluido eléctrico, bueno, la, la, la forma en que yo pueda tener presión es con una diferencia de altura, ¿cierto? Si yo tengo aquí una represa llena de agua y coloco una manguera para que baje el agua, porque tengo una diferencia de altura, pues esa va a ser la diferencia de potencial. Tengo un potencial para hacer circular un agua. Lo mismo pasa si yo no tengo potencial, si yo no tengo una diferencia de potencial en un circuito eléctrico, no va a conducir corriente jamás, ¿sí? Entonces, por eso es que yo tengo en mi toma corriente una viva, ¿cierto? Un neutro y una fase, ¿sí? Y el neutro está a 0 voltios, ¿cierto? Y la fase sí está a 127 voltios. Cuando yo conecto algo acá, encuentro una diferencia de potencial y por eso es que me funciona la lámpara, la plancha del pelo para la señora, la licuadora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? La estufa eléctrica, la lavadora y la nevera. ¿Sí? Pero yo en el toma, yo lo que tengo en el toma corriente sin conectar, que es una tensión, una diferencia de potencial. Solamente va a circular corriente si yo le conecto la carga. El ventilador, esa la representamos, miren que los equipos que consumen corriente los llamamos también carga. ¿Has ahí entendido el concepto de corriente? Miren que es muy fácil. Bien, ¿cómo fluyen la corriente en el caso de una batería o un conductor? Fluyen de positivo a negativo. Sin embargo, para las matemáticas que nosotros aplicamos, las aplicamos al revés, para no operar con números negativos. ¿Listo? Sin embargo, la convención es igual, las ecuaciones van a dar iguales y la forma de producir corriente eléctrica lo puedo hacer por frotación, por presión, como les acabo de decir, ¿sí? Por calor, por magnetismo y por acción química. Ahora yo les pregunto, viendo la figura acá, el panel solar, la batería, el aerogenerador, de estos equipos, ¿cuáles producen energía por frotación, por presión, por calor, por magnetismo, por acción química? Los paneles y la batería
producen corriente eléctrica por acción química, ¿ok? Muy bien, no por calor. ¿Por frotación cuál? No, eso lo producen por magnetismo. Es un generador con una bobina. ¿Listo? No, pero está bien, aquí nos podemos equivocar, no les dé miedo, tranquilos. Me gusta que participen. ¿Listo? Esos dos, ¿listo? Ojo que uno se puede confundir el panel solar por calor y no, señor, lo produces por acción química porque cuando la radiación, ni siquiera la luz, golpea el panel, hay una reacción química entre dos elementos, el silicio y el germanio. ¿Listo? Y así es que las termoeléctricas, sí, por calor, sí, porque yo quemo el carbón me genera, ajá, muy bien. Por magnetismo tenemos todo lo que tenga motores o generadores, ¿listo? Realmente generadores, ¿no? Entonces, están, eh, por calor también están las generadoras, mm, se han visto esas que tienen espejos y que todo el espejo, todos los espejos pegan a un solo punto, esa sería por calor. Ajá. Esa. Los calores sí también producen energía, aunque pues no llegan a convertirse en energía o corriente eléctrica, pero el calentador solar también produce una energía que calienta el agua. Entonces, me permite que es que aquí como que se bloqueó, ¿sí? Ya. Sí, porque el panel está hecho de dos elementos, el germanio y el silicio. Cuando los golpea la radiación, estos dos hacen circular una corriente y generan una tensión en sus bornes. ¿Listo? En el sistema, en el módulo 6 lo vemos más detenidamente. Bien. La corriente eléctrica se mide en amperios. No lo olviden. ¿Listo? No lo confunda. Amperios es la unidad de la medida de la corriente eléctrica y casi siempre en toda la literatura la encontramos con la letra I mayúscula. Ahora, tensión o potencial eléctrico. Diferente. ¿Listo? Solamente yo tengo potencial eléctrico cuando tengo un material con carga positiva y otro material con carga negativa. Si yo el material los tengo con la misma carga, no va a circular corriente, no hay diferencia de potencial. Es como la persona que llega y se va a suicidar, me disculpan el ejemplo, y se va a tirar de un edificio y el edificio tiene 5 pisos. Si se tira desde la terraza o desde el sexto piso, el potencial de hacerse daño es alto, ¿cierto? Porque hay una diferencia de qué? De altura. Pero si se tira del segundo piso, capaz de que ni se mata. Bien. Entonces, es lo mismo para las hidroeléctricas. A la hidroeléctrica yo llego y represo el agua aquí en lo alto, coloco un tubo, coloco un generador con una turbina acoplada. Miren lo fácil que es generar energía. ¿Sí? Y si yo cierro la compuerta, hay un potencial, hay una presión haciéndose en esa compuerta que cuando la abra va a circular el agua, va a golpear el generador y va a producir, se convierte la energía potencial en energía cinética, que es cuando empieza a circular el agua, luego energía mecánica, que es cuando golpea la turbina, y como la turbina está acoplada por un eje al generador, ¿sí? Esa turbina
convierte la energía mecánica a eléctrica. Entonces, ahí vamos al principio de que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿Listo? En el universo tenemos una ley principal de que la energía ni se crea ni se destruye, se convierte o se transforma de una energía a otra. Cuando encendemos nosotros la estufa eléctrica, prácticamente es un cortocircuito que pone roja las brasas, las láminas estas de hierro, ¿sí? Y me hacen hervir el agua. Toda la potencia, toda la energía que yo estoy tomando de la red del toma corriente a la que tengo conectada, se está convirtiendo en calor, ¿sí? Y por eso esto se le llama resistencia eléctrica en la estufa. Entonces mire que yo no estoy quemando la energía, sino, ni gastándola, sino que la estoy convirtiendo en calor. Eso es diferencia de potencial. Ahora, la ley de Ohm me relaciona tres conceptos, tres variables. La corriente, que la vimos ahorita, la tensión, y adivine cuál es la otra, la resistencia. Porque siempre al paso de una corriente, por propiedades del material, por propiedades de los equipos, vamos a tener una oposición, una resistencia. Si la corriente va para acá, la resistencia, así sea pequeñita, va para acá. Obviamente tiene que ser pequeña para que pueda circular corriente. Si la resistencia es más grande que la corriente, si es mayor, pues se comportará como un material aislante, no me va a dejar circular corriente, como el caucho, la madera seca, entre otros. ¿Sí ven? Siempre, siempre, entonces, para nosotros tener un circuito eléctrico, vamos a encontrar, como quien dice, siempre está el sapo del salón o la resistencia que impide que la corriente circule. ¿Que es pequeña? Sí, es pequeña, pero hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque nos provoca unos fenómenos que ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces, Ohm dijo que al, al querer yo hallar la tensión de un circuito eléctrico, debo multiplicar la corriente por la resistencia. Si yo quiero hallar la resistencia de un circuito eléctrico, debo dividir la tensión sobre la corriente. Y si quiero hallar la corriente, debo dividir la tensión sobre la resistencia. Así es que utilizamos esta ruedita que acabamos de ver. Si ven que prácticamente ahí ya están las fórmulas y de esta forma yo les voy enseñando a ustedes o construyendo el conocimiento, no vengo a enseñarles nada, ustedes también saben, las fórmulas matemáticas. Estos son multiplicaciones y divisiones, no hay nada, sino que cuando uno entiende el concepto puede llegar a resultados fiables. Ahora, la potencia eléctrica. Antes de mirar esta otra rueda que es un poquito más compleja, el concepto de potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Es la cantidad de trabajo, mire, una división, sobre cuánto me demoro, sobre el tiempo. ¿No se le ve la pantalla? ¿Todos están viendo la pantalla o no? Ahora sí. Bueno. Entonces, decía, la potencia es la relación, siempre que hable de la relación hablo de una división o de un producto, hablo de una multiplicación. La potencia es la relación del trabajo en el tiempo. Y miren, tengo un ejemplo que creo que les puede ayudar para entender el término de potencia. Yo tengo dos gemelos y necesito hacer una cuneta. Ambos tienen la misma herramienta, el gemelo 1 y el gemelo 2 tienen la misma fuerza y la cuneta que te necesito hacer es de 50 metros. ¿Sí? Con las mismas herramientas, con el mismo estado físico, ¿sí? El gemelo 1 se demora 2 horas en hacer la cuneta de 50 metros. El gemelo 2 se demora 4 horas. ¿Quién tiene más potencia? El 1. Muy bien. ¿Por qué? Porque se demora menos tiempo.
Y hagámoslo, vea, 50 metros dividido 2 horas. ¿Cuánto me da? 25, ¿cierto? 50 metros para el gemelo 2 dividido 4 horas me da 12,5. Ah, ah, ahí mismo, matemáticamente le está diciendo usted, este man tiene más potencia. Entonces, ¿cómo medimos la potencia? En vatios. Cuando son potencias grandes, entonces ya hablamos de kilovatios. ¿Por qué? Porque pues, le aplicamos, así como decimos gramos, pues la aplicamos para hablar de kilogramos el factor de 1000. Un kilovatio son 1000 vatios, un kilogramo son 1000 gramos. Lo mismo, ¿sí? Entonces son múltiplos y submúltiplos, no más. Ahora bien, la potencia también, más que todo en los motores, la podemos expresar en el sistema inglés como caballos de fuerza o HP, que equivalen a 746 vatios. Bien, eso es la potencia. Ahora bien, ahora sí venimos a esta ruedita. Aquí que hay la relación entre la ley de Ohm y la ley de Watt. Y yo ya no tengo tres fórmulas, tengo 12 fórmulas. Para hallar la potencia, yo puedo hallarla multiplicando la tensión por la corriente, la resistencia por la corriente al cuadrado, o dividiendo la tensión al cuadrado sobre la resistencia. Miren que aquí este pedacito le dice a usted las fórmulas para hallar la tensión la potencia en vatios. Si quiero hallar la tensión en voltios, puedo utilizar raíz cuadrada de la potencia por la resistencia, o la potencia dividirla sobre la corriente, o multiplicar la corriente por la resistencia. Y lo mismo para la corriente en amperios, y lo mismo para la resistencia en ohmios. Entonces, les recomiendo, utilicen y apréndanse, ahorita que van a hacer los ejercicios, estas dos rueditas, cómo operan. Si el ejercicio le pide, entonces, si el ejercicio, por ejemplo, le pide la corriente, usted tiene tres fórmulas para hallar la corriente. Todas tres, si la opera, tienen que darle igual. ¿Listo? Obviamente el ejercicio le va a dar alguna de estas variables, ya sea que le dé la potencia y la tensión, o le dé la tensión y la resistencia, ¿sí? O la potencia y la resistencia. Esto no es más que la relación entre la ley de Ohm y la ley de Watt. Tienen relación. Por ejemplo, acá en el caso del bombillo, miremos el caso del bombillo. Está conectada a una tensión de 220, ese bombillo, ¿sí? Consume de potencia 60 vatios, ¿sí? Y si yo le aplico la fórmula de corriente, relacionando las dos leyes, ¿sí? La corriente sería igual a la potencia sobre la tensión. 60 sobre 220. Y de seguro, si ustedes hacen eso en la calculadora, les va a dar 0,27. Hagámoslo y verá. Empecemos a echarle matemática. Yo no les puedo enseñar sin matemática. Y con estos ejemplos ustedes empiezan la introducción. Miren, 60 vatios dividido 220. Le da una corriente de 0,27. Bien. Amperios. ¿Listo? Amperios. Bien. Ah, que necesito ya la resistencia de este bombillo. O sea, con estos datos que yo tengo puedo hallar la resistencia. Miremos la fórmula. Resistencia. Me voy para acá para resistencia, para la parte verde. Listo. ¿Tengo la tensión y la corriente? Sí. De hecho, tengo la potencia y la corriente también, y tengo la tensión y la potencia. Hallémoslo por ley de Ohm. Tensión sobre resistencia. A ver. La resistencia, digo, tensión sobre corriente. Listo. La tensión es de 220 dividido la corriente 0,27. Vamos a hacer 220 dividido
0,27. La resistencia de ese filamento de tuxteno es de 800,14 ohmios. Bueno, 8 ohmios, ¿sí ven? Y comprobémoslo con otra fórmula de la misma resistencia. Tensión al cuadrado sobre potencia. Tensión al cuadrado sobre potencia. La tensión es 220 al cuadrado y la potencia es de 60. Eso me daría resistencia, ¿cierto? Nos tiene que dar 814, ¿es? Sí, 814. Miremos a ver en la calculadora. 220 al cuadrado. Ahí está. A ver. Eh, espérame que es 220. A ver, no es así. Debe ser un número grande. Es decir, 220 al cuadrado me da 48.400. Y esos 48.400 lo divido en 60. Me da 806,66. Me dio muy cerca, pero no me dio igual. Me tendría que dar exactamente igual. ¿Sí lo hice bien? A ver, lo repito. 220 al cuadrado, 48.400 dividido 60. 806, sí, sobre la potencia. Hagámoslo con la otra. P sobre corriente al cuadrado. Sería 60 dividido 0,27 al cuadrado. 823. Voltaje sobre corriente. A ver, puede ser que por los decimales, no estoy cogiendo todos los decimales, pero mire que me está dando muy cercano. Eh, llegamos a la corriente de 0,27. Permítame acá. Necesito comprobarles esto. Dijimos que la corriente entonces igual a la tensión sobre la corriente. Corriente sería igual a la potencia sobre la tensión. Cojamos todos los decimales. La potencia es de 60 dividido la tensión. Ah, claro, me da periódico. 0,27, 27, 27, 27, 27, periódico. Al cuadrado. Me da 0,074 y sería la potencia sobre la corriente al cuadrado. Entonces sería 60 dividido 0,07438. Cojamos estos decimales. 806. Listo. ¿Sabes si me dio igual que dividir b cuadrado sobre potencia? Bien. La ley de Watt, entonces, repasémosla. Potencia igual a tensión por corriente. En el caso de las resistencias, toda la potencia se convierte en calor. No confundir con resistencia. Ustedes van a decir, ah, no, pero la resistencia tiene la misma fórmula. Mírenla. ¿A qué es igual resistencia? A tensión dividida la corriente. La potencia es tensión multiplicada por la corriente. Por eso les digo, no es igual, no la van a confundir. ¿Hasta ahí entendido, muchachos? Bien. Entonces, en los circuitos eléctricos nosotros tenemos tres componentes para armar un circuito. El receptor o la carga, la fuente de energía
y el conductor. Si no existe alguno de esos elementos, no se puede configurar un circuito eléctrico. Yo tengo que tener una fuente donde pegarme, ya sea un toma, la cometida, un generador. Tengo que tener un consumidor de carga y tengo que tener algo que me una a esos dos, que es el conductor. Lo que es el fusible y el interruptor son elementos de protección o corte que bien yo podría desecharlos, obviarlos y aún así seguiría teniendo un circuito eléctrico. Entonces, para irnos metiendo un poco ya en lo que es la simbología eléctrica, tenemos que el cable conductor se representa con una línea. Miren, fácil, ¿cierto? La resistencia con una sierra. ¿Y por qué sierra? Porque lo que hace es que ralentiza la corriente. ¿Sí? Es como cuando uno tiene una avenida recta y empieza a encontrar curva. Pues, tiene que bajarle la velocidad, ¿cierto? También la resistencia la podemos representar de esta manera. Resistencia variable de esta manera. El amperímetro, que es un elemento de medida. Un círculo con una A. El voltímetro, un círculo con una V. La pila, mire, un polo positivo y uno negativo. ¿Sí? El polo positivo siempre es la raya perpendicular más grande. Y la batería, pues es la unión en serie de varias baterías, de varias pilas. El condensador y la bobina. Esos símbolos están representando lo que es la inductancia, el condensador y la resistencia. Estos tres son representaciones de carga. ¿Listo? ¿Qué es un motor básicamente? Una inductancia. ¿Sí? ¿Qué es un banco de condensadores? Pues son condensadores, son, ¿sí? O prácticamente cómo se comporta una tarjeta electrónica, una mainboard, ¿sí? De un computador se comporta como una carga llena de condensadores, porque eso uno ve hartos condensadores ahí instalados, ¿sí? ¿Qué es una estufa eléctrica? Una plancha de ropa, una plancha de pelo, o la freidora, una resistencia. La nevera la lavadora, ¿qué tiene adentro de la lavadora? Un motor, es una inductancia. ¿Listo? Entonces miren cómo yo la carga la puedo representar sin importar el equipo. ¿Sí? O sea, no tengo que decir para operar, oiga, voy a conectar una lavadora, no, voy a conectar un motor. Un motor es un fenómeno inductivo. ¿Listo? Lo que es la batería, ¿listo? Y la pila son fuentes de energía donde yo me prendo, de donde tomo esa energía que se ha acumulado en forma de energía química y que se puede convertir en energía eléctrica. El interruptor, ¿sí? ¿Qué es el interruptor? Ah, bueno, aquí me faltó en fuente de corriente alterna se representa, siempre representamos la fuente alterna con una onda, ¿listo? Para diferenciarla de la corriente directa que siempre lleva positivo y negativo. La corriente alterna no lleva positivo o negativo, lleva fase y neutro. ¿Listo? El motor también es una carga, pero a la final es una inductancia. ¿Sí? Y este importantísimo, la toma de puesta a tierra, que es nuestro módulo 4 que vamos a ver. Estos dos amperímetros y voltímetros son equipos o elementos de medida para medir. Bien, ¿hasta ahí entendido en los símbolos? Entonces empezamos, metámonos de una vez a ver circuitos en serie y en paralelo. Esas cargas que yo represento inicialmente como resistencias, empecemos con la más básica, yo las puedo colocar en serie o conectar en serie, ¿sí? Entre ellas, o las puedo conectar en paralelo o en la mezcla de los dos. Miren, miren en serie. ¿Qué pasa?
Serie es como si yo tuviera una persona aquí cogida de la mano, ¿sí? Con otra persona. Eso es una serie. En paralelo, ¿cómo sería? Hacer el trencito, ¿sí? Las personas están cogidas del cada mano, ¿sí? No sabría cómo dibujarlo. Bueno, aquí una mano y la otra mano de las dos manos. O como hacer el tren. ¿Listo? Como hacer el trencito cuando bailamos. ¿Listo? Estamos teniendo dos puntos de conexión. ¿Y qué pasa con eso? Pasa que si yo conecto en serie, la tensión, la corriente y la resistencia se comportan de una manera. ¿Listo? Si ustedes ven acá, la fuente de tensión es de 10 voltios, ¿sí? Y va de negativo a positivo. Y la corriente que atraviesa la resistencia de 3 ohmios y la resistencia de 2 ohmios, voy a borrar acá, lo voy a hacer más. La corriente que atraviesa, que está circulando, es la misma para la de 3 que para la de 2. Es la misma corriente. Pero se me cae una tensión acá, positivo, negativo, debido a que están conectadas en series. Entonces, la corriente total en un circuito cuando las resistencias o la carga está conectada en serie es la misma en toda la resistencia. La corriente en la resistencia 1 es igual a la corriente en la resistencia 2 y así sucesivamente hasta la 3, 4, 5, sí, y es igual a a la corriente total. ¿Bien? Pero la tensión que se me cae aquí se me cae una tensión, B sub 3, digámoslo así, para, para que quede de acuerdo a, y B sub 2, ¿sí? Más la tensión de la fuente, van a ser diferentes. La tensión que se me cae en B sub 3 más B sub 2 es igual a la tensión de la fuente. Entonces, ahí queda la fórmula. La tensión de la fuente en un circuito en serie va a ser igual a la tensión que se me cae en la resistencia 3 más la tensión que se me cae en la 2. ¿Sí ven? Ya no es igual, es una suma. Hay una caída de tensión en cada resistencia. Y así le llamamos. Y la resistencia total es igual a la suma aritmética de R1 más R2. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la resistencia total de ese circuito? 5 ohmios. Ajá, muy bien. 5 ohmios. ¿Sí ven? Para serie es fácil. ¿Listo? Para paralelo también, pero ya van a ver que en cuanto a resistencia, hay dos comportamientos. Es un poquito, y lo que quiero que cojan, y ojalá quede de esa clase, es la diferencia tan radical en cuestión de resistencia entre los dos circuitos, serie y paralelo. Denme un minuto. Bien, entonces, en serie, la resistencia es la suma aritmética, la total.
En paralelo, y quiero que lo veamos, la resistencia disminuye. ¿Sí? Si ustedes ven en serie, la resistencia total es mayor que cualquiera de las resistencias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la resistencia total, que es 5 ohmios, pues siempre va a ser mayor que 3 y siempre va a ser mayor que 2. Como es la suma, ¿cierto? La resistencia total. En paralelo disminuye la resistencia porque se arma una división. Miren acá, la fórmula es esta, la resistencia total. Y ya aquí vamos a tener que la resistencia total del circuito siempre va a ser menor que cualquiera de las resistencias, R1, R2 y R3. Y la tensión, si usted la ve acá, siempre en cada resistencia va a ser igual. Va a ser al contrario de la serie. ¿Sí? Miren que todo es al contrario. Si ustedes entienden una, si por ejemplo entienden la conexión paralelo, va a entender la serie porque es al contrario. La tensión es la misma. La tensión en R1 es igual a la tensión en R2, es igual a la tensión en R3. Pero la corriente, y miremosla acá, que va por la fuente, cuando llega aquí se encuentra con un camino. La total es la que pasa por la fuente, la corriente total. ¿Sí? Y aquí un pedacito coge para acá y otro para acá. Y esta también encuentra otro camino. Una coge para acá y otra para acá. ¿Sí? Entonces ya voy a tener que la corriente total es la suma de las corrientes en cada, me disculpan, en cada resistencia. ¿Sí es que es lo contrario? Señor. Sí, sí. Lo hacemos en paralelo para aumentar la autonomía, el tiempo. ¿Listo? Para aumentar las corrientes, conecta en serie, aumento la tensión, precisamente porque la sumo. Exacto. Si tengo dos baterías de 12 voltios, pues como en serie, sí, sumo las tensiones. Aunque ahí hay que hacer una salvación porque eso estamos hablando de fuentes, ¿no? Las baterías son fuentes, ¿sí? Sin embargo, tiene el mismo comportamiento serie paralelo, entonces no hay problema. Pero sí hago esa salvedad. Entonces, ¿qué quiero que quede acá? Ya faltan 5 minutos. Muchachos, nosotros conectamos los bombillos, la iluminación de una casa en serie o en paralelo. ¿Qué nos conviene más? En paralelo, muy bien. ¿Por qué? Porque si se daña este bombillo que está representado por una resistencia, no pasa nada con los otros bombillos, ¿cierto? En cambio, si conectamos miren, si conectamos en serie, ¿qué pasa si se daña este bombillo? Ya no circula corriente, bailas. Exacto. Lo mismo los tomacorrientes, los conectamos en paralelo. ¿Qué conectamos en serie? El interruptor, porque yo sí quiero que el interruptor cuando lo abra me interrumpa la corriente, ¿sí? El fusible, el breaker o el taco. En el caso de una casa, ¿no? Si quiero aumentar la tensión en el caso de fuentes de baterías, sí, las conectamos en serie. Entonces, ese es el comportamiento. Si ustedes entienden esto, mañana hacemos los ejercicios. ¿Listo? Repasamos esos ejercicios y ponemos más.
¿sí? Para que ustedes entrenen las fórmulas. ¿Listo? Tanto de serie como de paralelo. Yo creo que hasta hoy podemos dejar allí, hicimos una buena introducción, una buena analogía. Los espero mañana a la misma hora, a las 9 de la noche, y practicamos un poquito con ejercicios y les dejo un taller también para que armen conexión entre las neuronas y empiecen a entender esto de manera ya matemática. Señores, voy a parar la grabación, les agradezco mucho, señor.